más chico, entonces se complica más. Por eso es que También cabe muchas señalar el veces, peso. sí, El peso del cántaro le es muy liviano de repente, entonces le pueden poner una bolsita con arena y sienten el peso, porque al no sentir el peso es que tienen miedo las nenas. sí. Pero sí es buenísimo empezar con la de plástico, porque se cae y no se asusta. Arroz también le suelen poner. Sí. No, pero igual es medio kilo de arena, medio kilo de arroz, igual. Se le puede cargar con eso un poquitito, sin exagerar porque no es necesario tanto peso, pero para sentir el elemento en la cabeza, cuando no se siente, es peor que vos te vas bailando y el sonido en el piso nomás te hizo enterarte que se cayó. Es importante sentir, no exagerar el peso, pero se tiene que sentir, como dice la profe, entonces se puede cargar un chiqui. También las canastitas a veces cargamos un poquitito, solamente que hay que cuidar de cargar de forma uniforme, ponerle distribuir pequeñas bolsitas equidistantes, porque si no le tira también para un lado al elemento. Eso también puede contribuir cuando al comienzo se tiene dolor. Bueno, esa era una de las preguntas que me estaban haciendo. Después otra cosa era qué tipo de botellas se utilizan. Y sobre eso ya tuvimos completo un webinar, pero para la gente que no sabe, se utilizan botellas de champán o de vino que normalmente tienen la cola profunda porque son más cómodas para la primera. Esta, por ejemplo, una de las botellas más grandes, una de las antiguas. Ahora vienen un poco menos. Y esa misma después para armarse le da un poco de tornería para que puedan encastrar a presión. De todas maneras, el equilibrio, la dificultad del equilibrio, de la primera a la segunda se duplica y se va complicando a medida que sube la cantidad. El peso, también me preguntaron. A la primera se le carga un poquito de arena, hay gente que le pone agua, se le carga un poquito de arena para dar más estabilidad en la parte de abajo. No se carga más hacia arriba las botellas. Solamente el base. La mayoría esto ya maneja, pero son preguntas que me fueron haciendo después de la clase. ¿Está bien? Muy Súper, bien. súper. Otra Súper. pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta mientras llega el momento de empezar? Le quiero contar un poquitito que estamos en vivo ya por Facebook, gracias a la profe Jessica. Agradecemos también a la profe Andrea González, desde su academia se está dando la clase y agradecemos también a todos los participantes, a todas las participantes del mundo que están accediendo a por Zoom. También están las personas que van a hacer la clase por Facebook Live. Entonces, cuando quieras, profe, ya estamos hoy prendiditas para poder iniciar. Muchísimas gracias a la profe Aletia, a la profe Rosa, por decirnos sí, por ayudarnos en este emprendimiento de formación continua, por darnos la oportunidad de sentirnos botelleras y botelleras por siempre. Así que muchísimas gracias, chicas. Se van poniendo la falda, van ubicando las cámaras, prendiendo sus cámaras, ya la botella en la cabeza o donde diga, indique la profe para poder iniciar. Toditas, por favor, con las cámaras prendidas para dar la clase y las profes van a trabajar con nosotros el día de hoy. Sí. Otra Todo tuyo. aclaración que hicimos en la clase pasada, que la botella va bien en el centro de la cabeza, que tenemos que ver que esté nivelada la mandíbula. Y en el centro, tanto con respecto al frente como con respecto a lo lateral. Tradicionalmente la botella se sostiene donde sea que queda más cómoda en la cabeza. Pero una vez que pasamos a la proyección para cuidar la salud de nuestra columna y para poder hacer mejores desplazamientos, es importantísimo centrar bien la botella, ¿sí? Porque si la botella está un poquito para adelante, si la botella está un poco hacia adelante, exagerando, pero con que esté un poquito hacia adelante, fíjense un poco, esto ya trabaja mal. Y cuando trato de avanzar, voy a sentir que la botella me tira para atrás y me puede lesionar las cervicales. Si es que está muy para atrás,
voy a estar así. También puedo comprimir mal algunas curvaturas naturales de mi columna y puedo lesionar. Y si está lateral, mucho más, puedo hacer un pinzamiento de algún nervio. Ustedes saben que de cada espacio entre las vértebras salen los nervios. Entonces, para cuidar todo eso, una vez que ya avanzamos de la danza tradicional a la danza de proyección, tenemos que cuidar muy bien el detalle del centro de la cabeza. Si yo me malacostumbré con la botella muy atrás, pues me propongo la misión de cambiar y de mejorar. Entonces, encuentro el verdadero lugar en el que tiene que estar y vuelvo a aprender. Desaprendo y reaprendo. Yo sostenía acá. Así sostenía. Mi maestra decía, ¿qué vas a hacer? Ni el cántaro se le queda claro, se sostenía mal. Entonces tuve que reeducar eso y encontrar el centro de mi cabeza. Un buen tiempo no pude sostener porque no estaba acostumbrada. Pero después, una vez que alineé, todo ya fue para adelante. Empezamos nomás, profe. Arriba todo el mundo. Acá la profe ya va a empezar con 2 botellas, pero porque nosotros ya hicimos un buen calentamiento antes, estuvimos practicando para el viernes y estuvimos ya con la clase previa de las niñas. Entonces la profe inicia con 2. Lo recomendable es empezar con 1, este calentamiento. Arriba, chiquititas. Primero, vamos ya. ¿Escuchan la música? ¿Sí? ¿Escuchan la música? No, no te escucha. Tienes que girar así. Girar hacia la... Ahí se escucha. Ahí ya. ¿Me escuchas así? Sí. ¿O no? No me responde. ¿Cómo estamos? Ahí se escucha, Letia. Ok. Se escucha ese fuerte. Fuerte. Calentamiento de hombros. Siempre tenemos que soltar los hombros porque si no después todo eso se tensiona al bailar. Independizamos los hombros de atrás para adelante. De atrás para adelante. Intercalado. Otro lado, vuelve. Hombro. Cintura, gira cintura. 8 más, 10. 10 puntos. Cintura, gira. Otro lado. Eso, bien. Mesita, adelante y un poquitito para atrás. Un poquito para atrás y adelante. Y un poquito para atrás y adelante. Y un poquito para atrás. Adelante. Para atrás. Costado, frente, costado y arriba. Costado, frente. Y otro lado.
Rodilla, acento de la muestra, adelante, pulso. Acento y pulso, acento, pulso. Acento, pulso, pulso. Acento, pulso, acento. Toqueteo. Eso. Vamos a retroceder para avanzar con la fiscalía y no, porque bailar el arrodillado. Mientras bailamos, vamos a hacer el arrodillado. Chiquititas, posición. Corriendo, media vuelta, no es para fija. Todo el cuerpo gira de una vez con las rodillas flexionadas. Coditos hacia adelante, hombros abajo, cerrando costillas. El piso se levantó. Cuidado con ese detalle. Codos hacia adelante, postura. Atención, 5, 6, 7, las veces que haga falta. Y 1. Media vuelta. Y otra fila. Sale. Media vuelta. El cuerpo de una vez en bloque. No saltos, solamente los pies arrastraditos, pero rapidito, sosteniendo la postura. No es círculo, es media vuelta de golpe. ¡Tac! Cambio de flanco. Cambio de flanco de golpe. Puedo hacer una vez derecha, una vez izquierda. Avanzando y retrocediendo ahora. Y para atrás. Y uno más. Botella sobre la cabeza. Toquilla. Otro rumbo. Bien separaditas. Lo más, coditos hacia adelante, postura, más postura, sube el ombligo, baja la colita, baja los hombros, abajo los hombros, coditos hacia adelante. Cuidado con el cuellito, no se vayan así hacia adelante, vamos. Esto. Paso de palomita avanzando. Pie derecho. Girando a la derecha. Despacito. Con pie izquierdo vamos a volver. Cambio. Otra. Bueno.
Cambio de flanco y vuelve a izquierda otra vez. Postura, elegante. Postura, elegante. Media vuelta y sigue el mismo pie. Mucha flexión de rodillas. En el push-and-shake se arrastra el pie de adelante. Se cruza un poquitito. Cambio. Otro pie. Se cruza un poquitito. Media vuelta y continúa. Romina habla y no sé qué dice. No, yo creo que está hablando ahí, copiando nomás, no te preocupes. Media vueltita y sigue, vamos. No paramos de bailar, fuerza. Push-and-shake, desplazamiento lateral. El otro piecito, mami. Primer manejo de espalda, paso básico de polka. Rodilla, polka, polka. Y atención y media vuelta y segundo manejo de espalda y retrocediendo más. Para atrás, retrocediendo de espalda de bola. Y con gracia. Ahí se nota su cara, igual más con tu tapabocas. En línea recta todavía el paso básico. Línea recta, paso básico simple, avanzando en línea recta y atrás. Mucha flexión de rodillas. Falseado. Falseado con balanceo y va. Y abre y punta, abre y punta, abre y punta, abre y punta. Que no se queden los pies abiertos. Abre y punta, abre y punta, abre y punta, abre y punta. Excelente. Eso, otra línea. Muy bien. Acuérdense en este estilo de desplazarse al costado y de no dejar los pies abiertos. Abre y punta. Junten los pies. Sí, que no se queden los pies abiertos. Abre y punta, abre y punta, abre y punta, abre y punta, abre y punta. Sigue, sigue, sigue. Que noten que estoy haciendo para los costados. Que se entienda el estilo. Otro estilo que tú. No
Sí, estilo popó. O Yekutú primero. Estamos aquí. Pónganse de perfil. El estilo Yekutú es como que va y regresa. Un poquito más atrás, para que se vea bien. Ahí de costado, y va y vuelve, avanza y vuelve, avanza y vuelve, pisa el talón en el 3, pisa el talón en el 3, 1, 3, pisa. Estilo Yekutú, polka clavada, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Tiene que pisar el talón en el 1 y en el 3, ¿sí? Y los hombros. Eso, bien. Acá mantenimiento del piso. Va y vuelve, que se quede, no hay podemos a ver un poco. Un momentito. Quiero que paren. Estoy viendo tanto en la sala como en la pantalla que algunas personas me están haciendo pasos básicos de vals. La polka Yekutú mantiene el acento de la polka paraguaya. Tiene 3 pasos, 4 movimientos. El primer paso acentuado, con flexión de rodillas se acentúa, tiene avance y se pisa todo el pie, toda la planta del pie. El segundo paso, que es solamente los dedos o media punta, apoya casi en el lugar de origen, no avanza, casi avanza muy poquitito. Y el tercer paso vuelve a ser acentuado y retrocede el primer pie. Retrocede un chiquitito, o sea que el avance es mínimo. Como que freno y regreso un poquito, ¿sí? Y ese tercer paso tiene que volverse a pisar y es casi tan acentuado como el primero. Técnicamente sería semi-acentuado, pero uno pues no puede ir midiendo eso con milímetros. Pero sí puede tener cuidado de pisar ese tercer paso. El cuarto movimiento solamente corresponde a la recuperación de la rodilla para volver a flexionar en el 1, ¿sí? Son 3 pasos, pero hay que acordarse de ese cuarto movimiento de recuperar la rodilla para volver a acentuar en el siguiente acento. Marcamos, profe, lentito, de costadito, ponete para que se vea. Y pisa dedo, pisa, sí, y otro, pisa dedo, pisa, ese pisa tercero tiene más rodillas, un poquito más, ahí, y pisa dedo, pisa, pisa dedo, pisa, pisa dedo, pisa, pisa dedo y pisa, ¿ves? Vuelve, el tercero vuelve, y ese tercero puede volver por arriba, separarse del piso, y puede volver por el piso. A mí me enseñaron que preferentemente tiene que volver por el piso, ¿sí? O sea, hago piso, dedo, piso, dedo, eso para acordarse, ahí hace ruidito. Los únicos pasos que nos hacen ruidito serían el que todavía no hicimos, el Yekutú al retroceder y el push-en. El paso de palomita no, porque el paso de palomita es prácticamente zapateado. El tradicional, el que va avanzando, el que va girando. El push-en, que es su variante y va con desplazamiento lateral, sí se hace arrastradito. De ahí viene el shen del nombre. Onomatopéyico con el guaraní. ¿Está bien? Solamente en esos momentos se arrastran los pies. Después siempre los pies van haciendo pasos independientes del piso. Bien. Cuidado que no parezca vals. Tiene luego otro acento la polka. Bien.
siento, tenía que parar. Estilo popó, casi saltado. Flexión de rodilla exagerada cuando estamos muy alegres, cuando es demasiado estilo popó. Ahora va. ¿Dónde vamos a ir a ahí está bien para que te vean los pies. Ustedes lo pueden hacer. Coqueto. La profe, para que vean sus pies, está levantando la falda. Salgo de la pared. Vamos, dime por favor. Vamos. Solo el de tú se va quedando. Vamos. Y vamos, vamos, que se note. Bueno, pasamos por razones prácticas a otros desplazamientos. Pasamos a otro desplazamiento ya, ¿sí? Ahora, en vez de ir en línea recta, vamos a ir trabando el paso como en la cadena. En la danza paraguaya, en la cadena se hace el paso trabadito. Mismo brazo, mismo pie y llevamos el hombro como esquivándole a alguien en una cadena. Con una forma de viborita, ¿sí? Vamos a avanzar cruzando un poquitito los pies. ¿Vieron que se ve muy lindo? Esto es un desplazamiento pero sale de la porque está en nuestras danzas. Música, música. Con el hombro, con todo el cuerpo, fuerza. Otra fila, con ganas. Ahora este mismo paso vamos a combinar con giros. Vamos a hacer 2 cruzados y en 3, 4 hacia la izquierda, giro a la derecha con paso de palomita. Por lo tanto, me va a quedar mejor la siguiente vez empezar con izquierda. Empieza izquierda después. Viene a ser derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda y derecha. ¿Se entiende? Acá marca la profe. 7, 8 y derecha. ¿Ya te pusiste? Sí. Vuelve derecha. 5, 6, ¿se entendió? ¿Se entendió? Para llegar a tiempo no tenés que cruzar tan grande con tu hombro, nomás tenés que hacer
Y es que, aletea un ratito, si es que le está costando mucho con dos, saquen y hagan con uno, pero hagan bien el equilibrio, porque el objetivo es lograr un buen equilibrio, no alzar, alzar, alzar y tenemos un mal equilibrio y pueden golpear. Entonces, si se sienten seguras, hagan con una botella, entonces, entonces van a poder lograr mejor los pasos y seguir. Porque hay niñas que están con dos, pero no pueden lograr. Buen equilibrio y buen paso, ambos tienen que combinar. Esa es la idea, justamente por eso estábamos recomendando esta primera parte de la clase con una botella. ¿Sí? Ahora solamente queremos repetir porque he visto que hay gente que no pudo comprender el paso. Estamos nomás dándoles ideas de desplazamiento y que con la dificultad que tienen, después uno va practicando y realmente mejora su equilibrio. Hay muchas cosas que yo, por ejemplo, hago en el entrenamiento y que después no hago en el escenario que están logradas, pero buscar mejorar con esa dificultad me ayuda también. Eso en mi experiencia y con mis alumnos. Por supuesto que uno tiene que tener el criterio suficiente de darse cuenta, no, esto yo todavía no logré con 2 o todavía no logré con 3, pero puedo hacer con 1. Y entonces voy haciendo siempre bien, pero como esto es muy rápido, tenemos que ir probando. Ahí. Otra vez, como si... Eso para todos los pasos, lo que dijo la profe, gente, para todo lo que sea en la danza de la botella. Hay cualquier secuencia, sea lo que sea. Una vez que voy a subir al escenario, tengo que subir con la cantidad de botellas con la que voy a ejecutar bien. Si todavía estoy probando, intentando en ensayos bien, pero tengo que hacer en el escenario con lo que logro correctamente. Eso tanto por el peligro como por la estética, porque lo que queremos, como dice la profe Fati, es que el público aplauda, no que se asuste. ¿Sí? Entonces siempre lo que ya logramos con limpieza es lo que vamos a subir al escenario, con la cantidad de botellas con la que nos sale bien. Muy bien. Sí, vamos a practicar esa combinación entonces. Siete, ocho. Empieza mal, María. Dale izquierdo, derecho. 3, 4, pero con caballero. 6. Una vez más, acá. Va. ¿Por qué lo que María me salía a la izquierda con derecho? ¿Por qué hacia la izquierda con derecho? Pie derecho cruzado hacia la izquierda, sale ahora. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. 1, 2. Fuerza. Izquierda, derecha. Y derecha, izquierda.
Arrodillados, abajo, abajo, abajo. Media vuelta en pie, espalda recta, uno por compás. Y cuidado la cola, abajo cola, espalda, coqueteo para esperar, coqueteo, derecha, izquierda, del coqueteo, salto, ahí mi madre, bueno. Media vuelta y 1, 2, 3. Cuclillas. Otra vez. Y va. Siempre sacando la falda de mi camino, levanto por delante. Vamos, Wendy. Te quedo mirando, Wendy. Wendy puede hacer. Si tenemos problemas de rodilla, no hacemos esto, ¿sí? Solamente si la rodilla está bien. No, si no podemos, no hacemos este paso. Súper bien. Aquí veo mensajes de que ese paso no puedo hacer. Recordemos que la danza de la botella tiene coreografía libre y de la forma tradicional es de solista. Entonces, ¿qué pasa? Yo adecuo la coreografía a mis posibilidades. Por supuesto, voy a intentar que sea lo mejor posible y voy a tratar de lograr lo más posible. Pero no se puede lastimar el cuerpo por una danza, solamente por un paso que va a durar 8, 16 compases, ¿está bien? Entonces, juventud que se mueve, hace toda la parte gimnástica, recordamos que está una danza gimnástica, ya en lo que es tradicional y proyección de repente mucho más. Acá nos piden explicación del paso básico. El paso básico, estuvimos explicando el estilo Yekutú nomás, pero no explicamos el paso básico sencillo. Otra vez volvemos a repetir, el paso básico consta de 4 movimientos, son 3 pasos, ¿sí? Recuerdan que nuestra polka tiene 2 pulsos, ¿sí? El paso número 1 y el paso número 3 se hacen en el acento y en el pulso. ¿Está bien? Son 3 pasitos. Entonces hacemos el primer paso, vamos a hacer el paso básico avanzando. El primer pasito que va en el acento musical, avanza con la planta del pie completa y acentuando con flexión de rodillas. El segundo paso
puede adelantarse un poquitito al primer pie y es solamente apoyando los dedos o media punta. Ese paso no está acentuado, es como una transición nomás entre los acentos. Acentuo, empujo y le vuelve a pasar el primer pie y vuelve a acentuar en el pulso. Entonces va a caer en 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No es como el vals que es 1, 2, 3. 1, 2, 3. A veces cometemos ese error porque en el acompañamiento de nuestra polka el bajo también hace tum, 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 tum. Esa es una característica de octavo, pero no es lo que hace nuestra rodilla. Nuestra rodilla va con el acento 1 y 2, pa, 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 ¿sí? Entonces, el cuarto movimiento del que hablamos, prácticamente uno no siente que hace, pero es muy importante porque es de esa flexión de rodilla del 3, recupero la flexión y el otro pie va a adelantarse para empezar el mismo proceso con pie izquierdo. ¿Qué pasa cuando yo no hago ese cuarto movimiento de recuperar la rodilla? Bailo como sentada, porque yo he tenido casos en mi clase tratando de explicar bien, igual de alumnos que me hacen esto. Son 2 posiciones de cada pie. Sí, 2 pasos para el mismo. De repente, si no hago ese cuarto movimiento, hago 1, 2, 3 y se quedan ahí. Y se quedan ahí, ¿sí? Tienen que recuperarse la rodilla. Tienen que recuperarse la rodilla. Pisa, pisa y pisa, pisa y pisa, pisa y papá. ¿Sí? Ese proceso es muy importante que se realice. Los acentos con la planta del pie completo. A veces tenemos la costumbre de pisar por media punta o de pisar antes. Hay muchos vicios y a veces ni entendemos. A mí me pasaban los años y yo no entendía por qué me decían que eso básico de alguien está para arriba. Me costaba. Y lo que pasaba era que la persona no podía regular la rodilla para caer en el acento con el primer movimiento, porque no regulaba ese cuarto movimiento. Entonces ya pisaba antes el 1 y la media puntita golpeaba en el acento. Entonces como se iba a contratiempo y justo en el momento del acento estaba arriba. ¿Entienden? Y eso pasa cuando uno no maneja bien el compás de la música y no entiende todo el paso básico. Acá tengo una testigo que se ríe, porque estaba en mi clase cuando nuestro paso estaba para arriba, ¿verdad? Hola, Anita, mi amor. Ella se ríe de mí porque un año sufrimos cuando se nos envició nuestro paso básico en un grupo. Entonces tenemos que recordar que nuestra polka tiene un ritmo, un compás compuesto, un 6 octavos, tiene 2 pulsos. Pero en el acompañamiento vamos a escuchar un tum, 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 aparte otra vez. Nuestro paso básico no va con el tum, 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 va con ese pulso. Pa, 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 ¿sí? Entonces tenemos que pisar, las 2 veces que hacemos planta de pie, tenemos que pisar en esos acentos. En ese acento y en ese pulso. No sé si se entiende, vamos. Más fácil. Sí, Más fluida. Me saco la muñeca para hacer. Paso básico entonces. Viene a ser 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. No se te ve, no se te ve, no se te ve. Pisa de rodilla, pisa de rodilla, pisa de rodilla, 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 rodilla. ¿Cuál es el vicio que hace la gente a veces? Hace y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. La pisan antes porque no estamos controlando la flexión de rodilla. ¿Sí? O directamente no están flexionando las rodillas y al no flexionar de las rodillas uno se va como vals. Pam, 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 pam. Entonces no está bailando polka, está bailando otra cosa sobre el 6 octavos de la polka. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bien, allá hay uno que ya está muy bien. Hay gente que me dice sí. Muy bien.
Vamos a hacer paso básico en desplazamiento circular ahora, pensando en la rodilla, escuchando la sensación de la columna. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Abajo y abajo y abajo y abajo y abajo y abajo. Abajo y abajo, abajo y abajo, abajo y abajo. Eso. Ahora vamos a hacer el trabajo que hicimos la clase pasada con 2 obstáculos, ¿sí? Con 2 obstáculos, pero ya vamos a trabajar bailando. Paso básico, paso de palomita. Colocamos 2 sillas o 2 cajas, ¿sí? La danza de la botella se baila con polka o galopa, con cualquier polka o galopa, bien, la danza de la botella es alegre, ¿sí? Generalmente música como la que estamos escuchando ahora. Puede ser también de conjunto folclórico, arpa y guitarra, o bandita como en la fiesta patronal. Paso básico número 8. Y otra fila. Atención. Largos los pasos para desplazamiento. Ustedes ya pueden probar con una botella más si se animan. Esto es sencillo, tiene cambio de dirección en el desplazamiento. Acá se discuten todos también. Bien. Paso de palomita. Atención, ahora vamos a girar alrededor de cada elemento con paso de palomita, pisando siempre el pie de adentro, hombro hacia el centro. Cambio de pie. Allá va. Va, sí. Paso de palomita, un solo pie.
Piso todo el pie que queda hacia adentro. Ahora el desplazamiento largo, vamos. La botellera se pasea por todo el estadio, largo. Qué linda es por allá, wow. Vamos a ver un poco, mira un poco Lili, Tamis, Julieta, Dalila, Leti, la profe Romy. Está tomando nota, Dana te veo, está quietita. Kiara, Wendy, Pamela, Samira, Anaí, no está su cámara. Agustín, mira un poco. Jessica, la profe Jessica, Carolina. Vanessa, vamos, no paren. Esto se repite muchas veces, gente. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Bien dulce, súper bien dulce, guapísima dulce, mi vida. Yo también, Lili, te adoro. Cindy, no le veo. Acá ya no prende su cámara, el equipo no prende su cámara, la última página. Bien, la profe Fati Estrella, que está desde temprano. Meli, Anita, Cami, Lucía, Catalina, Guillermina, Florentina. Mamá, estamos muchas. Dalila. Súper. El número 8 es mágico, que paren con el número 8. En el suelo, un 8 al infinito y más allá, vamos. De espaldas al obstáculo ahora. Fuerza. El número 8 de espalda, vamos, para ensayar todo tipo de desplazamiento, vamos. En ambas direcciones, media vuelta y todo completo tiene, vamos. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Súper bien! Bien. Vamos a practicar, hay que intentar.
desplazamiento. En esa ubicación en el piso con 2 obstáculos se pueden tomar muchísimas direcciones. Ustedes según su creatividad le pueden hacer desplazamiento. Lo lindo es que con una silla practican a la derecha, con la otra a la izquierda. Entonces se equilibra el tiempo de práctica con ambos lados. Porque siempre pues tendemos a practicar más fácil y el otro dejamos de lado. Y eso no está tan bien. Tenemos que tratar de ensayar siempre por igual, derecha e izquierda, horario, antihorario, ¿está bien? Entonces, en esto nos ayuda a poner 2 obstáculos porque trabajamos con uno, con otro, y para colmo, el cambio de dirección se va practicando también. Con caminata, con corredita, paso básico, paso de palomita, puyeye mirando al centro, eso no hicimos. Puyeye quedando con la espalda hacia el obstáculo, tampoco hicimos, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, desplazamiento tipo rombo alrededor de una silla, media vuelta y rombo alrededor de la otra, ¿sí? Es muy lindo el ejercicio con 2 obstáculos, porque a veces la botellera en el escenario, ahí está haciendo la profe Fati el rombo alrededor. Perfecto, ahí vemos a María Fátima Jiménez Britos, por favor. Ese trabajo es este blanco. Con eso se va avanzando. Si yo soy principiante y recién estoy haciendo la caminata, pues voy por la caminata y voy probando paso básico y paso de palomita. A medida que se va afinando mi equilibrio, voy probando otros desplazamientos. Para acostarse. Para acostarnos ahora al trabajo, ¿sí? Para ir cerrando, vamos a trabajar un poquito de acostado y giros. Los giros también son divertidos. Ahora me toca a mí. Ese no tiene brazo. No tiene brazo. Bueno, la parte de el arte de acostarse. Colóquense cada uno. Ahí. Andate un poco más atrás. Ahí. Un poquitito de calentamiento para que alzaron más. 1, 2, 3, 4. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Para acostumbrarle a las cervicales a esa posición. Porque cuando estamos abajo, el pelito se queda solo, un poco apoyo en la espalda. Entonces, por eso ese trabajo. Bien. Para fortalecer el cuellito. Para fortalecer el cuellito. Vamos. Un poquitito separar las piernas. Costado, adelante, costado, arriba, coqueteo. 1, 2, 3, coqueteo. 1, 2, 3, coqueteo. 1, 2, 3, coqueteo. 1, 2, 3, coqueteo. Último, 2, 3, coqueteo. Muy bien. Sí, por eso yo estoy acá sentada. Sí. Tienen que controlar la pollera también. Bien. Después se va, cuando estoy entrenando con 2, vuelvo a repetir el mismo circuito. Con 3.
con 4. Con todo lo que pueda. Con todo lo que pueda. Si necesito ayuda, si quiero probar más, todavía no es para el escenario, puede venir alguien cerca a cuidar la seguridad y para no sobresaltarme si se cae, para que me ayuden, ¿sí? No tiene que alguien atento, que no tenga miedo, que se ponga cerca, sin molestar. Eso sí tienen que hacer, ¿saben por qué? Porque la base, la boca de la botella no es tan fuerte. Y si tiene varias botellas y cada rato le hacemos esto, puede romperse la boca. De a poquito va rompiéndose, porque el mío sí ya se rompió así. Entonces tienen que pedirle a alguien que le ataje la botella. Así. Así. Entonces tienen seguridad. Si se va a caer, entonces yo ataco. ¿Sí? ¿Sí? No parece. Es importante que se puede entrenar con alguien cerca que nos ayude. En la clase nos turnamos. El grupo 1 le cuida al grupo 2, luego el grupo 2 trabaja y el grupo 1 le cuida. ¿Sí? Ahora vamos a acostarnos. Ahora nos vamos a acostar. De verdad. Agarramos la parte de delante de la pollera. Retiramos del camino. Levanten sin miedo. Saquen de su camino. Porque es peligroso. Al que se bajar no mezclen. pasa nada, pero al subir sería. Al subir sería. 1, 2, y arreglo y después me voy para adelante. Los pies ya están atados. Llego hasta donde voy a quedarme. Y abro. Foto Quédense ahí. y abro. Tienen que tratar de quedarse un ratito porque sí o sí alguien le va a querer sacar foto. En todas las fotos solemos salir así. Como perrito, como ranita. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos más para que reaccione otra vez el fotógrafo. Reacciona. Y ahora. Vamos a acostarnos y vamos a contar hasta 6. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, 4, dice la profe Letia. La profe Letia, mamá, ella se cuesta ahí. Dale, empezamos. Las nenas arriba. Se separan con su juventud. Sí, con la juventud que ustedes tienen también, levántense toditas. Cuando subimos la mollera con elegancia, nada. Sí, nada de agarrar así con la mano. Bien elegantes. Recogen y se sientan. Y abajo. Pose. Acomodo la falda. Y me voy para adelante. 1, 2, 3, 4 y me quedo. 1, 2, 3, 4. Excelente. Arriba. 1, 2, 3, 4. Me levanto. 5, 6, 7. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, despacito, 7, 8, me quedo, 1, 2, 3, 4, me levanto. Acuérdense que tienen que abrir el brazo bien estirado y la palma de la mano hacia arriba, porque están haciendo así, ¿no es? Y después, bien estirado. Hay gente que hace acá. Pero en nuestra experiencia, el público responde mejor cuando es como que uno le dice, para ustedes. ¿Sí? Responde De mejor mí la gente. para usted. Sí.
estilizado. Simplemente nosotros le damos lo que a nosotros nos funciona más con el público y lo que consideramos más estético, ¿está bien? Que Si hay quede personas lindo. que prefieren hacer esto, es libre. Es libre, no hay una ley, pero honestamente el consejo Es más lindo. es más lindo. Es más estético. Si son más botellas y ya les cuesta hacer esto, porque le digo hacia adelante de acá, tac, Directo abre. directo. Porque a veces este brazo, tipo que me empuja otra vez hacia adelante, me pesa otra vez hacia adelante con varias botellas. Entonces, si eso les dificulta, pueden de aquí directo, tac. Lo único que hay que cuidar es no hacer esto. Yo siempre hacía eso y era feo. Después nomás me dijeron, qué vergüenza. Pero no importa, se aprendió. Bien. ¿Está? Estamos ejercicio de giro. Ah, sí. ¿Cómo definimos? No hicimos girito todavía. Vamos a hacer giro. Váyanse para atrás. Va a hacer vos. Colóquense, vamos a hacer giro. No. Girando del piso. Perdón, estoy girando. Giro. Vuelta. Yo pensé que se iban a acostar, van a empezar a girar. Dale, vengan acá para subir hacia adelante. Hacia adelante. Giro con paso palmita en el lugar. Un punto. Lavado los dedos. Giro. Una línea, ¿sí? Música. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Derecha, izquierda, derecha, giro. 1, 2, 3. Más rápido. 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Sigue. 5, 6, 7. Izquierda. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. Izquierda. 1, 3, 2, 1, 2. Cambió. 1, 2. Cambió. 1, 2, 1, 1, 1, 1. 7. Y el saludo de las botelleras. Arriba el brazo. Vamos a ver un poco. Vamos a vernos una cinta arriba. Acá. Abierto como tiene la procaletia. El codo. No doblado. Estirado. Muy bien. Sí, quédense un poco ahí. Muy bien. Esperen que voy a ver algo. Muy bien. Excelente. Vamos, Jorge. Excelente. Realmente hoy trabajaron espectacular y yo mi dedo de admitir, entrar y admitir, hoy movimiento total acá del otro lado. Ay, y ella brinda, miren pues Estrella, fíjense un poco en Estrella, está brindando ya, mira. Ella vació la botella para la siguiente clase.
Eso no se Súper hace. lindo trabajaron las chicas, realmente están aprovechando el curso, están aprovechando la técnica, hay profes que están escribiendo, hay chicas en todos lados que están practicando, yo que estoy siguiendo también, y lo bueno que están poniendo en práctica, porque generalmente al otro día me escriben, me mandan, envían al grupo, en el privado, que están siguiendo los consejos de las tareas que ustedes están dando, y eso es lo que buscamos acá en esta familia de botelleras, ayudarnos entre todas para poder hacer cada vez mejor nuestro trabajo, cuidando, por supuesto, nuestro cuerpo, cuidando lo que es folk cuando pasamos ya a proyección y un poco más, cuidando lo que es nuestra bandera tricolor, porque somos representantes, somos el himno del Paraguay a la hora de hablar de danzas. Entonces, por eso mismo, cuidar folk que hay. No es que por más de que tengamos botella nos olvidamos y dejamos a un lado el paso porque tengo algo en mi cabeza. La botella forma parte de tu cuerpo una vez que vos estás alzando. Es como parte integrante, al igual que el músculo de la cara que da la sonrisa. No podemos hacer ni prácticas ni nada sin sonrisa incluida. Estamos ahí porque disfrutamos, porque se baila con la sangre, con el corazón, con todo lo que tenemos, porque somos paraguayas. Y por eso mismo quiero contar una sorpresa mientras ustedes daban clase. Uno de los integrantes de Neike, demasiado emocionado está, él trabaja en pintura, regala una remera pintada a mano con la figura de una botellera con varias botellas sobre la cabeza. Se va a sortear el 24 de febrero por el Día de la Mujer Paraguaya. Le agradecemos un montón porque él ve el esfuerzo de este grupo. Él es profesor, creaciones IM, dice. No quiso decir su nombre, yo sé quién es. Desde Trinidad, Yataitay, dice. Lo que sí que estamos re felices con este, es de encarnación el muchacho, un día le van a conocer, ya quiero más decir su nombre, pero no puedo decir porque es secreto. Él quiere regalar a todas las botelleras y vamos a tener que... ¿Qué va a regalar? Va a estar lanzando cualquier cosa, dejo su número también en el grupo, va a estar hermosa la remera, yo ya estuve viendo. Todas realmente por este esfuerzo, por decir sí, por practicar, y miren, los muchachos, los profesores que enseñan botella están con todo. Vi que una manito estaba alzada, no sé, Rocío Almada, vos alzaste tu manito, querías hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Rocío. Primero que nada, la vez pasada no pude estar, pero hoy estuve chusmeando ahí en el Facebook porque estaba trabajando. Quería agradecerles a las dos, a todo el grupo de Neike, que muchísimas gracias por estas clases, porque justamente nosotras la semana que viene, particularmente yo, que soy la que me encargo de enseñarle botellas a las chicas del grupo de danza, me sirvió un montón para reafirmar un montón de cosas que yo tenía, que había visto. Yo siempre digo que aprendí observando. Hay muchísimas cosas que yo ya las hacía, pero no tenía ni idea si estaban realmente bien. Y con las clases de ustedes, que son dos genias, me ayudó un montón a sentirme un poco más confiada a la hora de cuando les tiro tips, les tiro datos, que siempre trato de adecuarme a cada una de ellas, ¿viste? Cada situación, que son distintas. Así que muchísimas gracias y un gusto, Aletia, estar compartiendo todo acá en este grupo. También Rosa, muchísimas gracias a las dos, son dos genias. Gracias a vos, Rocío, Saludos. justamente eso, estás lejísimos y gracias. Hay mucha gente que estuvo comentando también en las páginas del Facebook, preguntando, averiguando, y estuvimos contestándoles. Les sugiero que también dejen sus comentarios en el Facebook para que las profesoras puedan leer, porque a veces no leen todas las felicitaciones que ustedes le dejan. Ese es el aliento, el aplauso virtual que le estamos dando. Entonces pueden dejar sus comentarios también en Neike Paraguay, en la página que está ahí, que está en vivo, disfrutando gracias a las compañeras que hacen este. Y querría que prendamos nuestros micrófonos para dar el aplausito de hoy, nuestro aplausómetro fuerte por...
calor, que se sienta ese aplauso. Ahí la gente que madruga en Europa, en Asia. Atenas todos les lados que- manda un abrazo. Ahí están ahí. Y queremos saber a Leti y Rosa, que nos digan, por favor, para el viernes, ¿qué preparamos? ¿Qué preparamos para el viernes? Viernes tienen que estar con su traje, el mejor traje que tengan. El mejor traje y las botellas que tengan. Vamos a darle. Vamos a hacer primero un calentamiento y después vamos a hacer el hielo azul. Tenemos que estar todas maquilladas, todas prestas así, VIP. Nada, como para una presentación. Ok, más compromiso. Y ahí vamos a estar la gente que es extranjera, que no es paraguaya, que está de Ecuador viendo, la gente que está de Colombia también viendo, puede estar con su traje típico. Con su traje típico podría estar también para acompañarnos, porque hay personas que son de otros países que no tienen su traje tradicional ni que no tienen un traje de nuestro país, así que le invitamos igual a participar de esta hermosa fiesta de lo que va a ser el día viernes. Y la próxima semana seguimos con las clases desde el vamos, desde el pasos de parejas, toreos, enlaces, así que vamos a seguir trabajando, aprovechando nuestras vacaciones para algunos, ¿verdad? Y siempre en este horario. Así que mientras ahí en Viena están brindando, nosotros aquí nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a avisar cómo va a ser el sorteo ya en el grupo. Vamos a estar dando las directivas para que el 24 de febrero se pueda sortear nuestra hermosa remera regalo de uno de los integrantes. Así que nos vemos, hagan la tareita de botella de equilibrio mañana y nos vemos oportunamente el día viernes. Un gustazo realmente. Nos vemos el viernes. Chao. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar. Chao.